Bienvenidos a ¿Por qué importa? Hoy les traigo una historia sobre un hombre que lo había perdido todo, excepto su fe. Una historia que nos recuerda que a veces, cuando creemos que no nos queda nada, es precisamente cuando estamos más cerca del milagro. Esta es la historia de Antonio, un pescador humilde que aprendió que Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera que esperamos, sino de la manera que necesitamos. ¿Alguna vez has pedido algo con todo tu corazón, solo para descubrir que la respuesta fue completamente diferente a lo que imaginabas? Acompáñame en esta historia. En un pequeño pueblo costero, donde el mar era tanto el sustento como el desafío de sus habitantes, vivía Antonio. Era un hombre de manos curtidas por el sal y el sol, de espalda encorvada por años de jalar redes pesadas, pero de corazón más grande que el océano mismo. Antonio vivía con su esposa Elena y sus 3 hijos en una casita de madera a pocos metros de la playa. La pintura se caía a pedazos, el techo de zinc tenía goteras cuando llovía y el piso crujía con cada paso. Pero para Antonio era el hogar más hermoso del mundo, porque allí vivía su familia. Cada madrugada, antes de que el sol pintara el cielo de naranja, Antonio ya estaba despierto. No comenzaba su día preparando las redes o revisando su pequeña embarcación. Comenzaba de rodillas, en el pequeño patio trasero de su casa, frente al mar que rugía suavemente en la distancia. Antonio cerraba los ojos y hablaba con Dios como quien habla con un padre. «Señor», susurraba con voz ronca pero llena de fe, «hoy salgo otra vez al mar. No sé si traeré muchos peces o pocos, pero sé que tú conoces las necesidades de mi familia. Gracias por el aire que respiro, por el mar que me da de comer, aunque sea poco. Gracias por Elena, que nunca se queja aunque tengamos tan poco. Gracias por mis hijos, que son mi alegría». Hacía una pausa y luego añadía, «Padre, tú sabes que no tengo mucho que ofrecerte, pero te prometo que si algún día me bendices con abundancia, nunca olvidaré a los que tienen menos que yo. Nunca seré como aquellos que prosperan y olvidan de dónde vinieron». Y así, con esa oración sencilla pero profunda, Antonio se levantaba y comenzaba su día. La vida de Antonio no era fácil. Algunos días regresaba con la embarcación llena de peces. Otros días apenas traía suficiente para vender y comprar arroz y frijoles. Y algunos días, los más duros, regresaba con las redes vacías. Pero incluso en esos días de redes vacías, Antonio no maldecía, no se quejaba, no perdía la fe. Una tarde, después de regresar sin nada por tercera vez consecutiva, su hijo mayor, Miguel de 11 años, le preguntó con lágrimas en los ojos, «Papá, ¿por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué otros pescadores traen tanto y nosotros tan poco?» Antonio se arrodilló frente a su hijo, puso sus manos callosas sobre los hombros del niño y le dijo con ternura, «Hijo mío, Dios siempre nos ayuda. Tal vez no entendamos cómo o cuándo, pero Él nunca nos abandona. Mira, hoy no tenemos peces, es cierto, pero tenemos salud. Tenemos a nuestra familia unida. Tenemos esperanza. Y eso, Miguel, vale más que todo el oro del mundo». Miguel no entendía completamente, pero en los ojos de su padre vio algo que lo calmó. Una paz que no dependía de las circunstancias. En ese mismo pueblo vivía don Rodrigo, el dueño de la cooperativa pesquera más grande de la región. Era un hombre rico, con una casa de 2 pisos, varios vehículos y empleados que trabajaban para él. Pero don Rodrigo tenía un problema. Su corazón era tan pequeño como grande era su cuenta bancaria. Los pescadores humildes, como Antonio,
dependían de don Rodrigo para vender su pescado, y don Rodrigo aprovechaba esa necesidad sin misericordia. Cuando Antonio llegaba con su captura, don Rodrigo revisaba los peces con desprecio. «Estos pescados están muy pequeños», decía, aunque no fuera cierto. «Te daré la mitad de lo que valen». Antonio sabía que era injusto, pero no tenía otra opción. No había otros compradores en el pueblo, así que aceptaba el precio con dignidad, agradecía y se marchaba. Don Rodrigo, rodeado de sus empleados, se burlaba a sus espaldas. «Ese Antonio es un tonto», decía con risa cruel. «Acepta cualquier precio porque no tiene opciones. Los pobres siempre serán pobres porque no saben hacer negocios». Pero había algo que don Rodrigo no sabía. Cada vez que humillaba a Antonio, cada vez que le pagaba menos de lo justo, Antonio no guardaba rencor en su corazón. En cambio, esa misma noche, arrodillado en su patio, Antonio oraba: «Señor, perdona a don Rodrigo. Él no sabe lo que hace. Algún día, si es tu voluntad, ayúdame a ser diferente. Ayúdame a prosperar no para humillarlo, sino para mostrarle que se puede tener éxito y mantener el corazón limpio». Lo que Antonio no sabía era que su fe estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca imaginó. Una noche, después de un día particularmente difícil, donde había regresado sin pesca y sin dinero, Antonio se durmió con el estómago vacío pero el corazón lleno de fe. Y en sus sueños, algo extraordinario sucedió. Se encontró caminando por la playa, pero no era la playa que conocía. Todo brillaba con una luz dorada, suave pero intensa, y frente a él, de pie sobre las olas como si fueran tierra firme, había un hombre vestido de blanco. El hombre lo miraba con ojos llenos de amor, y le hablaba con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Antonio», decía el hombre, «he visto tu fe, he escuchado cada una de tus oraciones, he contado cada lágrima que has derramado en secreto por tu familia». Antonio, en el sueño, sentía su corazón latir con fuerza. Quería hablar, pero no podía. El hombre continuó: «Mañana, cuando salgas al mar, no vayas al lugar donde siempre pescas. Navega hacia el norte, hasta que veas una formación de rocas en forma de cruz. Allí, echa tus redes, pero antes de hacerlo, cierra los ojos y da gracias por lo que aún no has recibido». Antonio, confundido, preguntó en el sueño: «Señor, ¿eres tú?». El hombre sonrió y respondió: «¿Acaso no me has llamado cada mañana? Pues aquí estoy. Tu fe te ha salvado, Antonio, no de la pobreza material, sino de algo peor, de perder la esperanza. Y porque no has perdido la esperanza, mañana verás mi obra». Y entonces el hombre extendió su mano y tocó el pecho de Antonio. En ese instante sintió una paz tan profunda que despertó con lágrimas corriendo por su rostro. Elena, su esposa, despertó asustada al verlo llorar. «¿Qué pasa, Antonio? ¿Estás bien?». Antonio, todavía temblando, le contó el sueño completo. Elena lo escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos. Cuando terminó, ella le tomó las manos y le dijo: «Si Dios te habló en sueños, entonces debes hacer exactamente lo que te dijo». A la mañana siguiente, Antonio se levantó aún más temprano que de costumbre. Oró con una intensidad que nunca había sentido antes. Preparó su embarcación y sus redes, y cuando Elena le ofreció el pequeño desayuno que había preparado, Antonio hizo algo inusual. Vio a un anciano sentado cerca del muelle, con ropa rasgada y aspecto de no haber comido en días. Sin pensarlo dos veces, Antonio le llevó su desayuno completo. «Abuelo», le dijo con respeto, «no tengo mucho, pero lo poco que tengo es suyo».
El anciano levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz extraña. Tomó la comida con manos temblorosas y dijo: «Eres un hombre bueno, Antonio. Hoy el mar te recompensará». Antonio se sorprendió. «¿Cómo sabe mi nombre?». Pero cuando miró de nuevo, el anciano ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Con el corazón acelerado y recordando su sueño, Antonio subió a su embarcación y comenzó a navegar hacia el norte. Otros pescadores lo miraban con confusión. Nadie pescaba en esa dirección. Las aguas eran más profundas y las corrientes más peligrosas. «Antonio, estás loco», le gritó uno de ellos. «Allí no hay nada». Pero Antonio siguió adelante, guiado por algo más fuerte que la lógica. Navegó durante casi 1 hora hasta que finalmente las vio. Rocas negras que sobresalían del agua, formando claramente la silueta de una cruz. Se detuvo. Su embarcación se mecía suavemente sobre las olas. Y entonces, recordando las instrucciones del sueño, cerró los ojos. «Gracias, Dios», susurró con voz firme, «por lo que estoy a punto de recibir. Gracias porque sé que no me has abandonado. Gracias porque tu tiempo es perfecto». Abrió los ojos, tomó sus redes y las lanzó al mar. Lo que sucedió a continuación fue algo que Antonio recordaría por el resto de su vida. Las redes se hundieron y de inmediato sintió un peso tremendo. Comenzó a jalar con todas sus fuerzas, pero era demasiado pesado. Las redes estaban tan llenas que apenas podía moverlas. Con esfuerzo sobrehumano, ayudándose con poleas y cuerdas, logró subir las redes a la embarcación. Y lo que vio lo dejó sin aliento. No eran solo peces, eran cientos, miles de peces brillantes, plateados, de las especies más valiosas de la región. Su embarcación estaba tan llena que comenzaba a hundirse un poco por el peso. Pero eso no era todo. Entrelazado en las redes, brillando bajo el sol de la mañana, había algo más. Un cofre antiguo, cubierto de algas y corales, con manos temblorosas. Antonio lo abrió. Dentro había monedas de oro antiguas, joyas y un pergamino enrollado. El cofre era de un barco que había naufragado hacía décadas, perdido en las profundidades del mar. Esperando ser encontrado, Antonio cayó de rodillas en su embarcación, entre peces saltando y tesoros brillando, y lloró. Lloró de gratitud, lloró de asombro, lloró porque finalmente entendió que Dios no solo había escuchado sus oraciones, las había respondido de una manera que superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Cuando Antonio regresó al puerto con su embarcación, casi hundiéndose por el peso, todo el pueblo se detuvo. Los pescadores dejaron de trabajar, las mujeres dejaron de vender, los niños dejaron de jugar. Todos miraban con asombro la cantidad imposible de peces y el cofre que Antonio cargaba. Don Rodrigo, al ver la escena desde su oficina, corrió hacia el muelle. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y avaricia. «¡Antonio!», gritó. «Veo que finalmente tuviste suerte. Trae todo aquí. Te pagaré un buen precio». Pero Antonio, con calma, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Don Rodrigo, durante años usted me ha pagado menos de lo justo. Me ha tratado con desprecio. Y yo nunca dije nada, porque no tenía opciones». La multitud se quedó en silencio. Nadie nunca le había hablado así a don Rodrigo. Antonio continuó: «Pero hoy Dios me ha bendecido, no para que yo me vengue de usted, sino para que yo haga las cosas diferentes». Don Rodrigo, confundido y un poco asustado, preguntó: «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir», respondió Antonio con firmeza, «que ya no necesito venderle a usted. Con lo que Dios me ha dado hoy,
Voy a abrir mi propia cooperativa y en ella todos los pescadores humildes recibirán un precio justo. Nadie será humillado, nadie será engañado, porque yo sé lo que es tener hambre y ser tratado con desprecio. Los pescadores que escuchaban comenzaron a aplaudir. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Don Rodrigo, por primera vez en años, sintió vergüenza. Bajó la cabeza y se alejó en silencio. En los meses siguientes, Antonio cumplió su palabra. Vendió las joyas y monedas antiguas del cofre, reservando una parte significativa para ayudar a las familias más necesitadas del pueblo. Con el resto, construyó una cooperativa pesquera moderna, justa y honesta. Los pescadores, que durante años habían sido explotados por don Rodrigo, ahora tenían un lugar donde podían vender su captura a precios justos. Antonio los trataba con respeto, les ayudaba cuando tenían dificultades y nunca olvidaba de dónde venía. Su negocio prosperó no porque fuera deshonesto, sino precisamente porque era justo. Un día, casi un año después del milagro, don Rodrigo apareció en la cooperativa de Antonio. Se veía diferente, más humilde, con ropa más sencilla. Se acercó a Antonio con la cabeza baja y le dijo: «Antonio, he venido a pedirte perdón. Durante años te traté mal. Pensé que mi riqueza me hacía mejor que tú. Pero he visto cómo prosperas, cómo ayudas a otros, cómo tu negocio crece no por engaños, sino por justicia. Y me he dado cuenta de algo. Yo tenía dinero, pero tú tenías algo más valioso. Tenías fe, y esa fe te llevó a lugares donde mi avaricia nunca pudo llevarme». Antonio lo miró con compasión, extendió su mano y le dijo: «Don Rodrigo, el perdón ya estaba dado hace mucho tiempo. Yo oré por usted cada noche, y ahora le digo, si necesita trabajo, aquí hay un lugar para usted también, porque todos merecemos una segunda oportunidad». Don Rodrigo, con lágrimas en los ojos, estrechó la mano de Antonio. ¿Qué nos enseña la historia de Antonio? Nos enseña que la fe no es creer que la vida será fácil, es creer que incluso cuando es difícil, Dios está trabajando. Nos enseña que la prosperidad sin corazón es vacía, pero la prosperidad con propósito transforma comunidades enteras. Nos enseña que cuando somos fieles en lo poco, Dios puede confiarnos mucho, no para que acumulemos, sino para que bendigamos a otros. Antonio no solo recibió peces y un tesoro, recibió la oportunidad de demostrar que se puede prosperar sin perder el alma, que se puede tener éxito sin olvidar de dónde vienes, que se puede liderar con humildad. Y todo comenzó con algo simple: fe inquebrantable, incluso en las mañanas más oscuras. Esta fue la historia de Antonio, el pescador humilde cuya fe movió montañas, o mejor dicho, movió el mar. Tal vez hoy tú también estés luchando. Tal vez sientas que tus oraciones no son escuchadas. Tal vez las redes de tu vida estén vacías y no sepas cómo seguir adelante. Si es así, recuerda a Antonio. Recuerda que Dios no llega tarde, simplemente llega a tiempo. Recuerda que tu fidelidad en lo pequeño está preparando algo grande. Y recuerda que cuando finalmente llegue tu bendición, la uses no solo para ti, sino para ser luz en la oscuridad de otros. Porque la vida siempre tiene un propósito, y a veces ese propósito se revela justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza. Gracias por acompañarnos en ¿Por qué importa? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que los milagros aún existen. Nos vemos en el próximo episodio. Que la fe te acompañe siempre.